ustedes seguramente también el mismo 28 de julio lo escucharon, pero queremos analizarlo a mayor profundidad con nuestro invitado. ¿Cómo está, estimado Miguel Rodríguez Mackey? Gracias, encantadísimo de volver a BTS en radio y estar contigo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan peligroso, qué tan complejo han sido las declaraciones de Dina Boluarte, hablando desde el índole internacional, al referirse a países como Bolivia, Cuba, Venezuela, como países fallidos? No dijo estados fallidos, sino países fallidos. Bueno, países o estados. En verdad lo que ha querido decir es un estado constituido, un país, una nación. Pero yo quiero decirte, Grecia, y lo digo como académico, que vengo escuchando dentro y fuera del Perú, en verdad una conceptualización muy distorsionada, muy equivocada, muy errada de lo que es un Estado fallido. Tanto la Presidenta de la República en su mensaje ha errado al conceptualizar lo que es un Estado fallido, como el sentido de la reacción boliviana también ha errado, y te voy a explicar por qué. A ver. Los Estados fallidos, lejos de lo que uno pueda creer, no son las dictaduras, no son los regímenes no democráticos, ni siquiera los países pobres. Claro. No. Un Estado fallido, de acuerdo con la ciencia política, con la teoría del derecho constitucional, con la nomenclatura básica de las relaciones internacionales que estudia el poder de los estados. Un Estado fallido es un Estado en el que no se puede identificar quién está comandando el país, quién dirige el país. Como Haití, por ejemplo. Haití es un caso típico, Somalia también, Yemen. No sabes quién conduce, no sabes quién regenta el poder. Es indiferenciado. Entonces, al no saber quién gobierna, que se produce caos, anarquía, las normas jurídicas pintadas en la pared, la constitución política comprenderás que no existe. Entonces, tú das un paso en el país y no tienes ninguna garantía de nada. Entonces, Bolivia no es un Estado fallido, es un Estado con crisis política, crisis económica. Decía hace un momento, aquí en los pasillos, incluso, por ejemplo, el Perú, fíjate, en los años 80 tuvimos enorme crisis económica, tuvimos incluso la amenaza del terrorismo, pero no hemos sido un Estado fallido. ¿Por qué? Porque hemos tenido gobierno, el de Fernando Belaúnde Terry, luego el de Alan García, después Fujimori, etcétera, con partidos políticos, con poder coactivo y coercitivo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De allí a que no sean eficaces, no sean efectivos, el Perú siga mal, Bolivia siga mal y otros países, eso claro, es un tema distinto. No entra dentro de esta categoría de Estado fallido. Y con esto acabo, mira, incluso, ¿y por qué digo que las dictaduras no son un Estado fallido? Es que es lo menos parecido a un Estado fallido, porque las dictaduras, Grecia, normalmente, como tienen el poder, el control total, abusan, pues son arbitrarios, controlan todo, disciplinan el país, intimidan a la gente, todo el mundo está en quietud, pero por amenaza. No hay desorden, hay un orden, pero es un orden enmascarado por la imposición. Por eso es que Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son tremendas dictaduras, regímenes dictatoriales con violación de derechos humanos, fíjate, son lo menos parecido a un Estado fallido. Por tanto, quienes le han hecho el discurso a la presidenta en ese tenor han conceptualizado muy mal, y la reacción boliviana, sintiéndose ofendida por esa naturaleza, también porque no conocen, no están mirando, auscultando el verdadero sentido. Yo salgo al frente como académico para corregir, incluso el canciller. Claro. ¿Viste? El canciller lo que dijo, que era la presidenta quiso hablar del régimen social. Régimen social y económico. De la ideología política, claro. No tiene nada que ver con eso un Estado fallido. Sin embargo, aunque
es cierto lo que usted menciona, ¿no? Sí. Un Estado fallido, por ejemplo, el caso de Haití, Somalia, como usted lo comentaba, no entraría dentro de esa categoría países como Bolivia, Venezuela, Cuba. Pero la intención de Dina Boluarte, al decir ello, era pues deslindar su gobierno de un régimen que económicamente, que ideológicamente no prospera, como lo que está pasando en Cuba, Ahora, Venezuela, muy Bolivia. bien, exactamente. Lo que tú estás diciendo, sí, y en eso, evidentemente, el sentido de lo que ha querido decir la presidenta está muy claro. Y eso es lo que ha generado la reacción en el país hermano como Correcto, Bolivia. pero tú comprenderás pues que Rodríguez Mackey siempre salió al frente a corregir a cancilleres, incluso a mandatarios, porque luego con sentido académico para no estar repitiendo lo que no es. Así es. A mí me gusta mucho en mi clase, a mis alumnos, decirles, hablemos bien con propiedad. Y es a los correcto, políticos hay que decirlo porque si no siempre. desinformamos en Por vez de supuesto, informar. desinformamos. Pero ¿cómo podríamos entonces interpretar la reacción del país hermano Bolivia? Porque el señor Luis Alberto Arce, que es el presidente Sí. de la República Boliviana, dijo, por ejemplo, ¿no?, en su red social X, Bolivia y Perú hemos construido relaciones de respeto mutuo sobre la base de valores comunes y principios democráticos. Sin embargo, él se ha sentido aludido, ¿no? Esperamos que a través de la diplomacia de los pueblos sigamos fortaleciendo los lazos históricos que nos unen especialmente, y rechazó categóricamente la declaración sobre su país. Bueno, yo creo que el presidente Arce, a quien conozco, cuando yo fui canciller de la República, promovimos para que los países andinos vinieran a Lima y le entregaran la posta de la presidencia pro tempore al presidente Pedro Castillo en ese momento, que no pudo salir porque el Congreso le impidió. No, yo creo que Arce, como Evo Morales, mira, esto hace muy poco en Bolivia, han llevado a Bolivia a una situación muy compleja, muy difícil. A mí me da mucha pena porque Bolivia vive una ficción, una burbuja. Creímos que Bolivia empezaba a crecer y tuviste cuando tenía 5 o 6%, era el modelo. ¿Cuál modelo? He visto yo las colas en Santa Cruz de la Claro. Sierra, no hay gasolina, no había, la gente quiere cruzar la frontera, la moneda boliviana no pesa absolutamente nada, entonces es un país con incertidumbre. Yo presido el comité electoral de los observadores internacionales de todos los abogados del continente, en el marco de la Federación Interamericana de Abogados. Hay una indefinición si vamos a participar o no vamos a participar en unas elecciones que sabe Dios si habrán o no habrán. Entonces estamos viendo el deterioro de Bolivia, déjame decirlo, y perdóname, y me estoy olvidando muy importante, la democracia y los derechos humanos en Bolivia están pisoteados. Está la presidenta Áñez allí encerrada, enclaustrada, por una actitud justamente arbitraria de un sistema judicial coludido con el régimen, y te hablo también del gobernador Camacho. ¿Cómo es posible que no haya democracia para respetar derechos humanos de dos políticos, dos presos políticos? Yo desde el Perú vuelvo a denunciar cómo es posible que se siga manteniendo a dos importantes líderes políticos que tuvieron momentos y que salieron al frente para recuperar al país y hoy estén presos y el continente no dice nada. Eso no puede Precisamente ser. es Bolivia, Venezuela, Colombia, Nicaragua y otros países los que van a demostrarnos a ciencia cierta que el socialismo, el comunismo, las ideologías de izquierda no son sostenibles en materia de gobierno. Sí, bueno, tú dirás, yo que he sido canciller, yo soy un hombre de centro. A veces me muevo como un hombre de centro derecha o de centro izquierda por mi conceptualización. Yo trabajo mucho el tema social, pues yo soy un convencido, ¿no?, de mi visión social, demócrata social. Soy un social cristiano por naturaleza. Cuando uno mira y ausculta, evidentemente el comunismo no tiene nada que hacer en el siglo XXI. O sea, Marx se apoderó de la pobreza, la capitalizó como si él fuera, y el marxismo, el autor de la defensa de la lucha contra la pobreza en el mundo, por el amor de Dios. Más bien el cristianismo, a través de sus 2000 años, en sus diversas vertientes, no solamente el catolicismo, toda la visión cristiana del mundo y de la vida, La cosmovisión cristiana. ha sido, la cosmovisión cristiana, a esa voy, ha sido eminentemente social. Por favor, entonces tenemos que
comprender que no hay espacio para un espacio y modelo de vida donde todos tengan una sola plataforma y no haya respeto para la creatividad, para el individualismo, sin egoísmo. Por eso no hay que ir al liberalismo ultranza, ni al capitalismo ultranza, sino a un punto ecléctico que es precisamente el formato del Estado social de derecho, donde existe una economía social de mercado. Mira qué bonito, ¿no? El elemento social siempre pendular en la visión del Estado, la regencia del Estado, la perspectiva del Estado-Nación. Ahora, claro, lo que ha pasado es que Dina Boluarte se ha deslindado, no se ha lavado las manos en los primeros 15 minutos de su mensaje a la Nación, pero lo curioso es que en este documento de mensaje a la Nación, que nosotros como prensa también lo teníamos, Sí. en el 98, no precisaba y no mencionaba en ningún momento a esos países. Eso ha sido un agregado que ella ha mencionado y pues lo que dicen muchos internacionalistas, y también lo quiero consultar, es que ha sido un grave error por parte del gobierno de Dina Boluarte, porque aunque lo creamos, aunque sea una verdad incómoda decir que países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia están totalmente deplorables en nivel de gobierno, no es lo correcto en materia de relaciones públicas, de relaciones internacionales para salvaguardar la diplomacia. ¿Qué consecuencias nos podría traer entonces esto con países hermanos como Bolivia, por ejemplo? No, impacta. Nosotros tenemos que tener las mejores vinculaciones, primero con los países miembros de la Comunidad Andina. Tenemos el espacio subregional andino. Yo trabajé mucho la tesis de la patria andina, que por cierto el Parlamento andino con Gustavo Pacheco, que ahora está de presidente, ha visibilizado este cariz, esta mirada del tema andino. Pues tenemos que tener una cobertura de las mejores, con Bolivia, con Colombia, con Ecuador y con Chile, que forma parte del Parlamento andino, esta visión externalizada, y no podemos seguir torpedeando. Y ya basta, mira lo que nos pasó con México y lo que nos pasó con Bolivia, con Colombia, donde incluso tuvimos situaciones de misiones diplomáticas bajadas de nivel, de escala, a espacios intermedios en caricatura de negocios. Ya eso se está corrigiendo, arreglando, pero demora pues cuando hay precisamente estas situaciones en las que las actuaciones de los jefes de Estado, de los cancilleres, etcétera, impactan negativamente y retrotraen. ¿No ves que las relaciones internacionales terminan siendo impectore? Es decir, de los dos. Claro, son bilaterales. Son bilaterales, vasos comunicantes, se produce un deterioro por adjetivos, por calificaciones. Más bien hay que buscar el formato para ir aderezando, ¿no? En eso consiste la diplomacia, el arte del gobierno, de las relaciones internacionales. No podemos estar disparando casi como el llanero solitario como no a con una metralleta. región. Oh, claro, eso no se puede hacer. Hay que cuidar las vinculaciones con los países miembros de la subregión andina, de la región, etcétera. Sobre todo en un momento tan importante que es el mensaje a la nación, es el mensaje que se espera durante todo el año para conocer y escuchar lo que va a decir la presidenta de la República. Ahora, algo que también me parece que debemos analizar es la respuesta que dio el actual canciller, el Mercheler, que lo vamos a escuchar en breves, porque lo que él dijo es, en otras palabras, no podemos tapar el sol con un dedo. Vamos a escucharlo, por favor, para estar analizándolo. Bien, lo van a tener en breves, pero lo que dijo el canciller es eso, en una entrevista que tuvo. Sí. No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Ya lo tenemos, me indican? Bien, a ver, lo vamos a escuchar entonces ahora. Lo que señaló la presidenta, en realidad, hay que leerlo como lo dijo. Es decir, ella estaba contextualizando cuál hubiera sido el curso político o de la vida nacional si es que ella no tomaba esos imperativos que la llevaron a constitucionalmente ser presidenta de la República, ¿no? Y efectivamente ella de ahí pasó a hablar de las gravísimas situaciones económicas y sociales que estos tres países han vivido y viven actualmente. Nosotros no podemos tampoco tapar el sol con un dedo.
Esas fueron las declaraciones del actual canciller de nuestro país. ¿Cree usted de que el señor Elmer, con el fin de defender a Dina Boluarte, de defender a su gabinete, está minimizando esta acción? Yo lo que creo que el canciller, otra vez con lo primero, no tenía muy claro el concepto del Estado fallido. Por eso es que comenzó a hablar minimizando y todos estos temas. Lo que es la naturaleza de un Estado fallido es un Estado gravísimo, una cosa insoportable desde las relaciones internacionales. Y creo que, digamos, para hablar de Cuba, para hablar de Venezuela, para hablar de Nicaragua, debió ser la presidenta más frontal en su mirada, que son dictaduras. Hay violaciones de derechos humanos, hay que decirlo, pero en la exacta dimensión de lo que significa para un país como el Perú, ¿no es cierto?, que está en una subregión que quiere salir adelante, pero que tiene un nivel político en verdad lleno de pugnas y no puede todavía hacerlo, aun cuando pueda ir creciendo económicamente. Entonces, yo creo que el sentido de lo que dijo el canciller iba por allí, pero no ha sabido explicar. Okay. ¿Qué es lo que él dice que no se puede tapar con un sol con un dedo? Que existe una dictadura, correcto, como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, pero si no lo sabes explicar y no sabes transmitir el verdadero sentido, produces todo lo que ya hemos Y ahí dicho. el problema, porque él es el encargado de salvaguardar las relaciones internacionales de nuestro país. Entonces, ¿qué debería hacer actualmente el canciller? ¿Rectificarse? ¿Dar las disculpas del caso? ¿Guardar silencio? ¿Cuál debería ser la respuesta de nuestro país diplomáticamente? Eso último, muy bien dicho. Yo creo que hay que usar el canal diplomático, hay que limar asperezas, hay que buscar las mejores vinculaciones. Mira, nosotros, como Estado te hablo, nos relacionamos con regímenes democráticos, con regímenes dictatoriales, con gobiernos empíricos, porque esas son las relaciones internacionales. Grecia. Es toda una ciencia, Es toda una complejo. ciencia. Entonces no puedes tener sesgo ni complejo, tienes que articular de tal manera que puedas, en verdad, darle viabilidad a los procesos. Si no, todo se cae. Pero, claro, hay límites, ¿no? Y esos límites también los pone la propia naturaleza de la actuación estatal. Por eso es muy importante que el canciller se siente en una mesa como tú y como yo y le diga: señora presidenta, ¿cuál es su visión? ¿Qué es lo que usted plantea? Entonces el canciller recepciona y le articula científicamente qué cosa debe decirse, qué cosa debe hacerse, y entonces ya se estima un parámetro, pero si los dos juegan de manera distinta, en verdad que no estamos entendiendo cuáles son las relaciones internacionales. Por eso no es una exageración cuando yo digo que el Perú no tiene política exterior, pues no tiene relaciones internacionales, todo es una divagación, una atmósfera en verdad que donde se va diluyendo todo sin perspectiva ni prospectiva. Claro, lo que hay que entender es que es cierto lo que dijo Dina Boluarte con respecto a estos regímenes. O sea, no negamos que sean dictaduras. El tema es que no podemos tener un gobierno improvisado, un gobierno que, como usted mencionaba, dispare sus balas sin tener en cuenta cómo esto puede afectar al país, al gobierno como tal y a todos los ciudadanos y a todos los peruanos. Pero un tema que también quiero hablar con usted, antes que se nos vaya el tiempo, es lo que está pasando en Colombia. Hemos hablado acerca de gobiernos de izquierda, gobiernos comunistas, y en Colombia ha habido un fallo histórico que ha condenado a el señor Álvaro Uribe, que es expresidente del país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una persecución por parte de la izquierda a Álvaro Uribe? Desde aquí mi solidaridad al expresidente Álvaro Uribe, amigo. Tenemos una vinculación, un hombre, un demócrata, que no le están reconociendo lo que este señor hizo por Colombia. Creó las bases para que luego deviniera después el gobierno de Santos y todo. Además, yo estuve el día del acuerdo de paz, del plebiscito en Colombia. Conozco muy de cerca el proceso colombiano. Grecia, déjame decirte. Y el presidente Uribe se las jugó. Y como todo demócrata, ¿no es cierto? Entonces, cuando te constituyes en un líder que vas creciendo en la historia de un país como Colombia, lo disparas, pues le disparas a los pies. Acá también se hizo con Fujimori. No soy fujimorista, pero soy muy objetivo en las calificaciones, ¿no es cierto? A quien hace algo por el país,
inmediatamente viene la política de la satanización. Pues Grecia, dime, ¿no se hizo eso con Augusto B. Leguía, satanizado? ¿No se hizo eso con Velasco Alvarado, satanizado? Todos tuvieron errores, pero algo hicieron importante por el país. Entonces, en el caso de Álvaro Uribe, yo creo que hay una enorme persecución política, eso me queda muy claro, mi solidaridad para con él. ¿Y cuál sería el fin? ¿Cuál sería el fin? Porque claro, en mayo del 2026 van a haber elecciones en Colombia. Él es un líder. Los líderes arrastran procesos, generan delfines, ¿no es cierto?, que luego se constituyen en presidentes. Ahí está el presidente Duque, que estuvo Colombia. Yo estuve el mismo día que acabó su gobierno. Todo esto, evidentemente, para dispararle a él y en lo que representa pues en Colombia. Es una tremenda figura colombiana, de la derecha si quieres, etcétera, pero buscan apagarlo, amedrentarlo. Es el perfil del hombre que se jugó por su país, que tuvo carácter, eso que muy difícil de encontrar en un gobernante en estos momentos en la región. Déjame decirte, Bukele y Milei quizás sean las mejores expresiones de ese carácter que no vas a encontrar así nomás, pero dio paso a este proceso y hay gente pues que le ha generado animadversión y hay un odio político, eso hay que decirlo, y por eso buscan tres pies al gato. Por eso repito mi solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe. Y ahora, a nivel ya de región latinoamericana, vemos que los gobiernos de izquierda se han estado dispersando. Tenemos a un Petro en Colombia, tenemos a una Sheinbaum en México, tenemos Venezuela, tenemos Cuba, tenemos Nicaragua. ¿Cree usted que este fenómeno de gobiernos de izquierda, inclusive el Perú también, ¿no? Con Pedro Castillo, Dina Boluarte, ¿cree usted que este fenómeno de la izquierda se va a seguir propagando en la región latinoamericana? Yo creo que la izquierda como la derecha sufren los procesos propios de la ciclicidad. Entran en efervescencia, luego se desgastan y van dando vueltas. Eso es un fenómeno que tenemos que admitir. Por eso es que cuando viene la vorágine, copan espacios de poder en algunos países y luego van pasando. Lo importante es que la gente, el ciudadano, se dé cuenta, mire y ausculte cuán importante ha sido ese gobierno de derecha a la izquierda, en este caso de la izquierda. Déjame decirte con los dedos de la mano que no vamos a encontrar, en verdad, gobierno de izquierda en América Latina que le hayan dado un verdadero impulso al país con desarrollo, recrear desarrollo. Yo no he visto. Y te lo digo objetivamente. Y no tengo sesgo, porque tengo amigos de la izquierda dentro y fuera del Perú, con los que me vinculo y me siento a conversar, porque no hay que tener sesgo, Grecia, para tener una plática, pero en ese nivel decir que los aportes de la izquierda en el continente, en verdad, han sido muy pocos. Eso lo explica por qué América Latina no es un continente en desarrollo. Excelente. Muchas gracias, estimado Miguel Rodríguez Mackay, por tan buena plática. Estaremos conversando nuevamente, por favor. Le voy a pedir a mi productor que nos vuelva a agendar una entrevista, pero ya me indican que el tiempo nos ha ganado.